¿Listo? Bienvenidos. Somos el grupo 22 del curso de manejo integrado de enfermedades. Esta presentación corresponde a la fase sexta, manejo fitosanitario del cultivo de cacao. Los integrantes del grupo somos Elías Úsuga Román, Diana Luz González Caicedo, quien les habla, Jenny Vanessa Echeverry y Sergio Andrés Giraldo. Y a continuación presentaremos los aspectos agronómicos del cultivo, las enfermedades limitantes y el plan de manejo fitosanitario. Bueno, el cultivo del cacao es uno de los sistemas productivos más importantes de las regiones tropicales del país, no solo por el valor económico de su fruto, sino también por su contribución a la sostenibilidad y a la conservación del suelo. Para comprender su manejo fitosanitario, es fundamental analizar los aspectos técnicos que incluyen en su rendimiento el clima, el suelo, las labores culturales y la fertilización. Continuamos. Condiciones edafoclimáticas. El cacao requiere un clima tropical húmedo. Las temperaturas óptimas oscilan entre 24 y 28 grados centígrados. La precipitación ideal está entre 1500 milímetros anual, pues de una manera bien distribuida. Y requieren una humedad relativa adecuada cerca del 70%. Se adapta bien entre los, digamos que de 0 a 1200 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al suelo, prefiere textura franca o franco-arenosa con buen drenaje, un pH entre 5.5 y 7.0 y una alta concentración de materia orgánica. Labores culturales. Dentro de las labores culturales necesarias para mantener un cultivo de cacao sano incluyen la preparación del terreno y establecimiento de sombras acompañadas de musaces o árboles nativos. Siempre vemos que los cultivos de cacao están acompañados, sea de una plantación platanera o algunos árboles, matas de plátano, o también lo he visto con árboles de nacedera, en el caso pues de los cultivos que he logrado observar. El desenchupado y la poda de formación, el control manual o mecánico de malezas, el manejo adecuado de los residuos de cosecha, la realización de un monitoreo fitosanitario mensual es importante y finalmente la cosecha oportuna y la recolección semanal de mazorcas maduras. Fertilización. La fertilización del cacao debe basarse en un análisis de suelo. Generalmente se incorpora materia orgánica como compost y se aplica fertilizantes balanceados cada 4 meses, diría yo, ajustando micronutrientes como calcio, magnesio, zinc, según la necesidad del suelo. Continúen, compañeros. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Echeverry y les voy a compartir información acerca de las enfermedades limitantes del cacao y sus 4 agentes causales. Bueno, entonces por acá podemos observar en esta figura patógenos que producen enfermedades limitantes, como son la moniliasis, que tiene pues como este tipo de visualización, ¿cierto? Como unas manchitas negras y se puede también observar pues lo que es la escoba de bruja. También ahí pues damos como una claridad de cómo serían como los síntomas y los signos. Y la mazorca negra, que esa es pues una sintomatología pues como más aparente con una mancha grande negra. Y el mal de machete, que también podemos observar como cierta marchitez dentro de los tejidos.
Em, Continúa con la otra diapositiva, por favor. Bueno, por acá entonces observamos lo que es la moniliasis. em, Tiene como vía de ingreso principalmente por la superficie del fruto joven, aprovechando heridas o tejidos tiernos. También puede entrar mediante estomas o microfisuras de la cáscara. Los síntomas son manchas aceitosas, amarillentas, que se expanden pues rápidamente, deformaciones del fruto y detención del crecimiento de la mazorca. Los signos son la aparición de una capa blanca y sobre todo, pues sobre toda la mazorca, secando y momificando el fruto. El ciclo de este patógeno es que el hongo produce abundantes esporas que se dispersan por el viento, lluvias y por el contacto. Esas esporas germinan sobre frutos tiernos, colonizan los tejidos y generan nuevas estructuras reproductivas, cerrando así el ciclo. Las mazorcas infectadas son principalmente fuente de inóculos para nuevos ataques. Bueno, la escoba de bruja, pues es muy conocida, tiene como vía de ingreso penetrar la planta a través de brotes tiernos, de flores, cojines florales y frutos jóvenes. em, los síntomas son que en el crecimiento es el crecimiento desordenado y excesivo de brotes y la formación pues de escobas como se ve ahí pues como en la imagen, un engrosamiento de tejidos y deformaciones y reducción de la producción por afección de flores y frutos. En los signos encontramos un secado de las escobas, dejando estructuras oscuras llenas de esporas y la necrosis de los cojines florales. El ciclo de este patógeno es que el hongo inicia como un patógeno biotrófico, alimentándose de tejidos vivos y luego pasa a una fase necrótrofa cuando los tejidos mueren. Las escobas secan y liberan esporas que infectan a nuevos brotes, lo que asegura la continuidad del ciclo. Bueno, buen día. Mi nombre es Elías Usuga Román, estudiante de agronomía del curso Manejo Integrado de Enfermedades. Vengo a hablar entonces de la mazorca negra. Su vía de ingreso, este patógeno ingresa principalmente por las heridas del fruto y mediante la lluvia transporta las esporas normalmente. Puede infectar las raíces y troncos cuando el suelo permanece muy húmedo. Los síntomas principales son las manchas oscuras que avanzan rápidamente y pudren la mazorca, un olor fétido y caída prematura del fruto. Los signos son una presencia de un micelio blanco en la superficie de la mazorca, las lesiones marrones y negrizas en bordes irregulares. El ciclo de este patógeno es producido por esporangios que liberan zoosporas, las cuales se desplazan en el agua hasta alcanzar el fruto o tejidos susceptibles. Bajo alta humedad se reproduce de forma explosiva, cerrando un ciclo muy rápido que favorece la epidemia durante épocas lluviosas. Mal de machete. Este hongo entra por una herida o por el tronco o ramas, especialmente por cortes de podas o daños causados por herramientas, por eso es que de ahí viene su nombre. Los síntomas son normalmente marchitez progresiva en las ramas o de toda la planta, hojas amarillas que luego caen y se necrosan internamente en el tejido vascular. Sus signos son que exudan oscuro en las heridas y la presencia de color café oscuro en la madera afectada, formando pequeños cuerpos fructíferos de hongos. El ciclo del patógeno se desarrolla en la madera infectada, produciendo esporas que se transportan por insectos, herramientas contaminadas o por el contacto directo. Una vez la herida esté fresca, coloniza rápidamente los vasos e interrumpe el flujo de agua, causando la muerte del tejido. Plan de manejo y control de la moniliasis. Es, dimos varios
Dimos varios ejemplos. El principal es un control biológico. Normalmente se usa un producto llamado Mistat, que su ingrediente activo es azocistrubin. Este producto es sistémico y de contacto, inhiere la respiración mitocondrial y el sistema ergocentral. Es un producto ligeramente peligroso de cinta azul. La dosis que se recomienda es de 300 a 400 centímetros por 200 litros de agua en la hectárea. El momento ideal de hacer esta aplicación es en los picos de floración del cultivo y la formación de los frutos, con unos ciclos alrededor de cada 21-28 días. Otro tipo de control químico es el Cupravic, que es un oxicloruro de cobre, perdón. Su mecanismo de acción es de contacto preventivo con iones de cobre que alteran el sistema enzimático del hongo. También es ligeramente peligroso con cinta azul. La dosis que se recomienda es alrededor de 500 gramos por 200 litros de agua por 200 litros de agua en la hectárea. En la época de aplicación es al inicio de la floración y rotar con productos sistémicos también. Un tipo de control biológico también sería la tricoderma, que es un componente de nutriente microparásito, es de categoría toxicológica verde, o sea que es un producto orgánico. Recomendamos de 2 a 4 gramos por litro de agua por hectárea, y su aplicación es normalmente en la floración sobre los frutos pequeños y que requiere alta humedad. Buenos días, mi nombre es Sergente Giraldo. Ese es el plan de manejo y control de escoba de bruja. Tenemos 3 controles químicos y uno biológico. El primer control químico pues se propone con folículo, ingrediente activo, euconazol. Es sistémico, inhibe la biosíntesis de ergosterol. Es ligeramente peligroso. Todos los que tenemos en la lista. Los 2 primeros son cinta azul, ligeramente peligroso. Hay uno moderadamente peligroso que es el alto 100. Ingrediente activo cipropoconazol. Es sistémico, de acción curativa, erradicante sobre tejido joven. Todos deben de aplicarse como en emisión de brotes y nuevos brotes florales y floración. Después de podas sanitarias, aplicar cuando se observan los primeros síntomas y cojines, por eso la importancia del monitoreo preventivo antes de hacer el control químico. Sabemos, muchachos, que la monialiasis, la fitóptora, la escoba de bruja, son enfermedades que nos atacan la parte económica del cultivo. Nos ataca retoños, pues que eso es lo que nos va a sostener y nos va a dar tamaño de frutos. La formación del fruto, porque en ocasiones nos ocasiona abortos de fruto prematuro, y otros que nos afectan la calidad del fruto. Entonces eso se nos va a ver reflejado en precios, o sea, en bajos precios o pérdida de rentabilidad. El control químico Nordox, oxicloruro cuproso, mecanismo de acción, contacto de alta adherencia. Ligeramente peligroso, la dosis de 200 gramos por cada 100 litros de agua, o sea, 2 gramos por litro de agua. Aplicaciones regulares durante épocas de lluvias. Todos estos hongos se tienden a incrementar sus afectaciones en tiempos de lluvia. Y como el compañero decía en la presentación anterior, creo que dos anteriores, digamos, el cultivo de cacao es, como la gran mayoría, muy delicado. Entonces, digamos, si hay mucha lluvia, presencia de hongos. Y si hay poca lluvia, estrés hídrico, se produce una baja como en las defensas de la planta para enfrentar esos patógenos. Entonces, cuando viene la lluvia, viene y nos hace afectación grande. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Plan de control, el mal de machete. Digamos,
como lo dice, pues, que esa educación es con una herramienta. Entonces, el principal plan de control es hacer una desinfección adecuada de las herramientas que se usen y las heridas que se hagan. Entonces, el control químico se hace con una pasta cicatrizante Ortiquem, ingrediente activo, pasta bordelaza, pintura con fungicida. Mecanismo de acción es una barrera física y química que evita la entrada del hongo a la planta. Categoría toxicológica es verde. Dosis, cubrimiento total de la herida o de la cicatriz que se haga. Época de aplicación, inmediatamente después de podar las ramas gruesas y realizar injertos. El otro control químico es Comertec, ingrediente activo diabendazol, mecanismo de acción sistémico, se usa en mezcla con pintura o para lavar las herramientas. Es ligeramente peligroso, categoría 3. La dosis es de 2 a 4 centímetros por litro para en mezcla para heridas. Aplicación localizada sobre corte de poda y heridas accidentales. Digamos, en esta parte una actividad laboral que se hace es plateo. Entonces, digamos, el plateador tiene que estar muy pendiente de no golpear el tronco, porque ahí sería un posible ingreso de esta afectación. El siguiente es con hipoclorito de sodio, para desinfectar herramientas, básicamente, al 5 o al 10%. Sumergir la herramienta de árbol a árbol para no pasar la enfermedad por medio de la herramienta. El siguiente es control químico con yodo, en dosis de 2 a 5 centímetros por litro. Desinfección constante de herramientas, es como la básica para combatir este inconveniente. Siguiente, por favor. Como conclusiones finales del trabajo, debo de tener claro que el control eficiente de enfermedades no depende únicamente de insumos externos, o sea, digamos, aplicación de control químico, o sea, sino fundamentalmente de labores culturales, o sea, digamos, algo que nos va a incidir positivamente en una alta afectación de hongos es una poda adecuada, mantener la base del cultivo limpio, o sea, digamos, bajito, hacer, o sea, con guadaña o sea, con herbicida, pero mantenerlo casi que bajito. El exceso de lluvias y alta humedad relativa actúan como catalizadores para la exploración de enfermedades y dispersión de enfermedades, como la escobabruja y la moniliasis, mientras que el estrés de sequía debilita a la planta, haciéndola más susceptible a futuras infectaciones. Digamos, aquí vemos que tanto el invierno la afecta cuando está toda la incidencia de hongos, la presencia de hongos, y ya con las condiciones de humedad, temperatura, esto se nos dispara. Otro método de evitar como estos daños por esto es como trabajarle mucho a la genética. Sabemos que hay clones que son más susceptibles a estas enfermedades y otros que son un poquito más resistentes. Entonces sería como hacer un análisis bien de las condiciones que se tengan en el momento de implementar un cultivo de cacao. Reconocer los signos específicos como la momificación de frutos de la moniliasis o la formación de escobas en los árboles tiernos permite una intervención oportuna. O sea, digamos, todo problema fitosanitario que se presente, la base del éxito es la oportunidad en que se haga la detección y los métodos de control que se implementen. Entre más nos demoremos, entre más tardío sea el control que se haga, más afectación económica tendremos. Por lo tanto, se concluye que la desinfección de herramientas y el cuidado de las labores de poda son medidas profilácticas obligatorias para evitar la muerte descendente o la pérdida de árboles productivos. Esas son como las conclusiones principales y básicas de este trabajo. Muchas gracias. Gracias.